Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un seminario más de la Academia de Acuicultura. En esta semana pues tenemos un invitado muy especial que es el doctor Roberto Bastias. El doctor Roberto Bastias, ay perdón, ahí está ya. El doctor Roberto Andrés Bastias Romo es profesor adjunto del Instituto de Biología de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso. Él de carrera es ingeniero en biología molecular por la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en ciencias con mención en microbiología por la Universidad de Chile. Realizó una estancia doctoral en el Centre de Genetic Molecular en Francia. Tiene una pasantía postdoctoral en el George Eliaba Institute de Bacteriophage, Microbiology and Virology en Georgia. Ha hecho estancias postdoctorales en el Centro Helénico de Investigaciones Marinas en Grecia. Pues cuenta con alrededor de 16 publicaciones, todas en revistas de alto impacto y arbitradas. Eh, ha coordinado alrededor de 7 u 8 proyectos de investigación, tiene docencia en cursos de pregrado y cursos de posgrado como son microbiología, microbiología, biología bacteriana avanzada, biotecnología, ciencias microbianas avanzadas, entre otras memorias. También posee 12 memorias de titulación de pregrado dirigidas y 3 en desarrollo, cuenta con 3 tesis de posgrado dirigidas y 4 en desarrollo. Cuenta con más de 50 presentaciones en congresos o seminarios. Ha tenido 20 participaciones en actividades de difusión, como son charlas, entrevistas en medios escritos y radio, entre otros. Y ha participado en 9 organizaciones de conferencias de seminario. Doctor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener esta charla sobre lo que están desarrollando allá en Chile. Y pues bueno, sin más por el momento, les recuerdo las preguntas al final, ya sea vía chat o levantando la mano o raise hand, dependiendo cómo aparezca en su plataforma. Y pues adelante, doctor, le dejo el micro y la cámara. Dale, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un agrado poder contar las cosas que estamos haciendo en el laboratorio y los proyectos en los que hemos trabajado. Eh, para partir, voy a hablar un poquito del contexto donde estamos nosotros, ¿cierto? Estamos en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, en un campus de la universidad que es el Campus Curauma, que tiene la particularidad que es un campus abierto, que eso no es muy común, por lo menos acá en Chile, un campus abierto a la ciudadanía. Entonces hay varios edificios asociados a distintas facultades. Nosotros estamos en la Facultad de Ciencias, donde está el Instituto de Biología, donde trabajo yo, también está el Instituto de Física, el de Química, y también tenemos yo creo, realmente la ventaja de que estamos emplazados en la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad muy turística en Chile. Es una ciudad patrimonio de la humanidad y además, aparte de todos los atractivos de la ciudad, también un clima bastante agradable, un clima mediterráneo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista somos privilegiados por el entorno que tenemos. Para contarle un poquito, para comenzar un poquito sobre la charla de hoy día les voy a hablar un poco sobre las experiencias, sobre proyectos en los que me ha tocado participar asociados al uso de fagos como antimicrobianos contra vibrios en acuicultura, algunos estudios que han surgido a partir de esas experiencias, ¿cierto?, que tienen que ver con la interacción que ocurre entre los vibrios y los fagos, y también algunos proyectos o ideas o estudios que hemos desarrollado para tratar de enfrentar algunos desafíos que lo que uno se enfrenta cuando quiere utilizar los fagos como antimicrobianos. Y al final de la presentación les voy a contar algunas cosas sobre, más que nada, un proyecto en el que estamos comenzando a trabajar, donde recién estamos partiendo con todas las dificultades que implica la pandemia, pero es más o menos a donde proyectamos un poco la investigación que estamos desarrollando en el laboratorio. Para partir, obviamente, hablar un poquito de los vibrios, ¿cierto? Probablemente ustedes conocen súper bien los vibrios, estas bacterias gram negativas, ¿cierto? Son sumamente abundantes en los ambientes marinos y bueno, despiertan especial interés porque dentro de este grupo de bacterias existen varias especies que son patógenas tanto para humanos como para peces, ¿cierto? Eh, para animales marinos en general.
Entonces, hay varias cosas que son interesantes desde el punto de vista de la ecología de los vidrios. Una de ellas es los aspectos ambientales que pueden afectar su abundancia. Está bien descrito como, por ejemplo, la temperatura es un elemento que puede afectar de forma bien importante lo que es la abundancia de estas bacterias en ambientes marinos. Hay una correlación bastante clara entre las temperaturas del mar y las poblaciones de vibrio. También hay otros elementos que pueden afectar estas poblaciones, como la salinidad, ¿cierto? La disponibilidad de nutrientes. Desde el punto de vista de la temperatura, hay cosas bien interesantes también asociadas a bacterias patógenas. Por ejemplo, se ha descrito una correlación entre eventos anormales de temperatura en el mar y brotes infecciosos. En el caso de Chile tenemos varios ejemplos asociados, por ejemplo, a la corriente del Niño, que es una masa de agua cálida que viene desde el sudeste asiático y llega a las costas de, de Sudamérica, y eso históricamente se ha visto que puede estar asociado a brotes infecciosos producidos por vibrio. Nosotros tenemos algunos casos de vibrio parahemolíticos que ocurrieron en la época del 2000. Pero un aspecto que normalmente no se considera cuando uno estudia este tipo de relaciones ecológicas es la relación que también puede ocurrir entre los vibrios y los bacteriófagos. Y ese es un poco el foco de interés de nosotros, ¿no? El cómo esta presencia de bacteriófagos también puede afectar la, la abundancia de los vibrios, y aquí yo lo presento como una especie de relación amor y odio, ¿cierto? Porque bien uno siempre asocia a los fagos como un agente nocivo para las bacterias, ¿cierto? Como un agente, un depredador básicamente. También hay varios aspectos que pueden ser incluso positivos para las bacterias mismas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de los fagos, ¿cierto? Simplemente para recordar, los fagos son obviamente virus que infectan exclusivamente a bacterias. Los depredadores naturales de las bacterias y particularmente en ambientes marinos son responsables de casi el 50% de las muertes en el mar. Y a partir de esta interacción también pueden afectar o influenciar directamente lo que son las comunidades bacterianas por un lado y la evolución misma de la bacteria a través de fenómenos como por ejemplo la transferencia génica horizontal. Ahora, esta capacidad que tienen los fagos de infectar a su bacteria hospedero, y en este proceso donde se replican dentro de la célula, en particular los fagos líticos que pueden terminar lisando a esta bacteria hospedero, es que ha puesto el interés en ellos como potenciales agentes antimicrobianos. Y en este sentido se ha hablado de muchas virtudes que pueden tener los fagos, como por ejemplo, obviamente, el hecho de que sean efectivos para eliminar a su bacteria hospedero, incluyendo, por ejemplo, si son bacterias resistentes a antibióticos, el hecho de que sean agentes naturales también, la versatilidad en el sentido de que puedan ser utilizados en distintas áreas, partiendo de la acuicultura, ¿cierto? También obviamente en salud humana, en nuclear alimentaria, en agricultura. Nosotros trabajamos también en algunos casos con fagos que infectan bacterias fitopatógenas, y tal vez la característica distintiva tiene que ver con la especificidad. El hecho de que puedan ser muy específicos es una ventaja en relación a otros tipos de antimicrobianos, ¿no? Desde el punto de vista de la acuicultura, hay algunos aspectos que uno podría destacar, como por ejemplo el hecho de que sean agentes naturales. Uno podría asociarlo a sistemas de acuicultura orgánica, el hecho de que no dejarían residuos tóxicos. También uno podría pensar del hecho de que no se necesitarían múltiples dosis, pensando en que los fagos se autorreplican dentro de las células pero, ¿cierto? Ahora yo dejo esto con un signo de interrogación porque creo que depende mucho también del sistema del sistema de acuicultura, de producción de acuicultura al que uno los quiere aplicar, ¿no? El hecho de que sean específicos sería una ventaja desde el punto de vista que no destruiría la microbiota natural asociada, ya sea al pez o al cultivo en particular. Y también es interesante que puede ser una alternativa en condiciones donde básicamente no existen otro tipo de alternativas. Entonces ahí uno puede pensar, por ejemplo, en el cultivo larvario, ¿cierto? En el desarrollo de larvas. De repente el uso de antibióticos no está muy bien recomendado porque al final puede causar más problemas, ¿no? Donde no hay vacunas disponibles. Entonces en esos escenarios uno puede pensar que el uso de fagos puede ser una buena alternativa. Ahora, para contarles en particular algunas de las experiencias en las que me ha tocado participar, parto con un trabajo que publicamos hace varios años, que tiene que ver en particular con una bacteria patógena que es Vibrio anguillarum. Esta bacteria, si bien no es un problema muy relevante en la acuicultura en Chile, sí es un problema destacado a nivel global, ¿no?
y eso tiene que ver con que es una bacteria muy versátil, ¿ya? Es un agente etiológico de la vibriosis clásica, ¿cierto? Una distribución geográfica bien amplia. Se ha visto que puede infectar a más de 50 especies de peces. Se han descrito 23 serotipos, pero particularmente 3 están asociados a la virulencia, ¿cierto? Que son el O1, el O2 y el O3. Y lo particular acá es que hasta el momento cuando nosotros hicimos este estudio, se había desarrollado vacunas para los serotipos O1 y O2, pero para el O3, que fue el particular que encontramos en Chile, no había vacunas desarrolladas. Entonces nosotros en este momento quisimos ver si es que podíamos desarrollar una terapia utilizando fagos contra una cepa de Vibrio inclaro que nosotros denominamos PF4, que era del serotipo O3, que fue aislada allá en Chile en un brote de mortalidad asociada a vibriosis. Y partimos con una aproximación clásica, ¿cierto? Aislando distintos fagos capaces de infectar esta bacteria, una caracterización muy básica. Aquí no voy a comentar todas las cosas que hicimos para caracterizar los fagos. Los aislamos normalmente de ambientes marinos, ¿cierto? Particular de moluscos. Buscamos fagos con distintas morfologías, una clasificación de acuerdo a los patrones de restricción de su genoma. Y de acuerdo a que también infectaban la bacteria, seleccionamos algunos para hacer algunos ensayos, desafíos con peces, una aproximación súper simple, donde teníamos 3 condiciones, ¿cierto? Una condición control, una condición donde solamente agregábamos la bacteria patógena, en este caso PF4, y otra condición donde agregábamos los fagos más la bacteria. Y esto lo probamos inicialmente con 2 fagos que nos parecían interesantes a nosotros, los que llamamos ALMC y otro CHOED. Primeros resultados que hicimos con el fago LMC, aquí les muestro 2 ensayos independientes que realizados en acuario en condiciones de laboratorio, con una multiplicidad de infección de 7, es decir, cada bacteria utilizada en el ensayo nosotros buscábamos 7 fagos, y vimos que, si ustedes ven acá, esta es la sobrevía asociada a los peces control, es decir, donde no agregábamos ni bacteria ni fago. Esta es la sobrevida asociada a los peces donde agregamos solamente la bacteria y ven que hay un alto porcentaje de mortalidad, casi un 100% de mortalidad, pero cuando además de la bacteria agregábamos los fagos, obteníamos casi un 40% de protección, y esto en 2 ensayos independientes. Entonces, básicamente el fago estaba ayudando de algún modo a que los peces no se enfermaran y no se muriesen producto de esta bacteria. De algún modo este fago sí podía proteger a los peces contra la infección producida por esta cepa de Vibrio inclaro. Ahora, como les mencioné, esto lo hicimos con una multiplicidad de 7, entonces quisimos ver si aumentando un poco la multiplicidad de infección logramos una mejor protección, y aquí en verdad sobrepasamos un poco porque desde una multiplicidad de 7 pasamos a 150, es decir, 150 fagos por cada bacteria que utilizábamos en el ensayo. Ahora lo interesante es que con esta multiplicidad de infección fuimos capaces de lograr casi un 100% de protección. Ustedes se dan cuenta, la bacteria sigue siendo bastante letal para los peces. En el control prácticamente no hay mortalidad, y cuando agregábamos el fago no había diferencia básicamente en el control. Entonces aquí, utilizando esta multiplicidad de infección, este fago era bastante eficiente para proteger a los peces de la infección producida por esta bacteria. Quisimos evaluar también qué pasaba con el otro fago que estábamos estudiando, en este caso el fago CHOED, y aquí lo interesante es que utilizando una multiplicidad de infección de 1, o sea, muy bajita, ya lográbamos casi un 100% de protección. El mismo ejemplo, ¿cierto? Los peces infectados solamente con la bacteria, control, peces más fago, y teníamos casi un 100% de protección. Ahora, si aumentábamos la multiplicidad de infección a solamente 20, ya teníamos prácticamente un 100% de protección. Entonces, este fago en particular era extremadamente eficiente para proteger a los peces contra la infección de Vibrio inclaro. Ahora, otro punto interesante es que en estos ensayos sí detectamos bacterias resistentes al fago. O sea, nosotros tomábamos muestras de los tanques, los acuarios, y encontrábamos que había bacterias que eran resistentes al fago. Entonces, lo menciono y lo destaco porque después volvemos sobre este tema. Estos ensayos, como les mencioné, fueron realizados en condiciones de laboratorio, en acuarios de laboratorio. Entonces la pregunta que nos hicimos es si podíamos tener resultados similares, pero en condiciones reales de acuicultura. Entonces realizamos un nuevo ensayo, pero esto en una planta de producción de acuicultura, donde
aumentamos un poco la multiplicidad de infección y vimos resultados bastante alentadores. En este caso, cuando agregamos la bacteria sola, había un grado de mortalidad, no tanto como en las condiciones de laboratorio, pero y cuando agregábamos los fagos, teníamos nuevamente casi un 100% de protección. Ahora nosotros creemos que en este ensayo no se obtuvo alta mortalidad como los ensayos de laboratorio. Creemos que tiene que ver porque este sistema, como era más cercano a la realidad en cuanto a la producción acuícola, había también un sistema de recambio de agua donde al sistema ingresaba agua desde el mar. Entonces, es muy probable que en este sistema también estuviesen ingresando bacterias ambientales que de algún modo también protegieran a los peces contra la infección de este vibrio, o simplemente que estas bacterias ambientales compitiesen con Vibrio anguilarum, ¿no? Y nosotros creemos que tal vez por eso que no se logró el 100% o más cercano al 100% de mortalidad. Estos datos nos permitieron hacer una solicitud de patente en su momento, ¿cierto?, por este ensayo, y estos ensayos fueron básicamente la primera vez que se demostró que la fagoterapia tenía potencial en salmónidos, ¿no? Obviamente en este punto ya había algunos eh, reportes sobre el uso de fagos como antimicrobianos en acuicultura, pero por lo menos en salmónidos, que es un sector acuícola bien importante para Chile, todavía no se había demostrado. Ahora, esto nos llevó a un desafío, que es lo que yo les mencionaba, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas bacterias resistentes que nosotros encontramos en este ensayo? Que obviamente es una preocupación si uno quiere utilizar los fagos como antimicrobianos. Y en este punto, la aproximación clásica siempre ha sido el uso de cócteles de fagos, ¿cierto? Siempre está esta idea de que para la bacteria es mucho más fácil, o sea, perdón, mucho más difícil adquirir resistencia contra un cóctel de fagos que contra un fago único, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que las mutantes resistentes pueden surgir espontáneamente, ¿cierto? Y surgen con cierta probabilidad si tú vas incorporando más fagos que utilicen, por ejemplo, rutas de infección distintas, la probabilidad de que estas bacterias adquieran resistencia va a ser cada vez menor. Ahora, había otra cosa que a nosotros nos llamaba la atención, y es que en este punto habían también algunos reportes de que las bacterias resistentes a los fagos adquirían esta resistencia, pero esa resistencia iba asociada a algún costo. Un costo que podía estar asociado al fitness de la bacteria y un costo que también podía estar asociado a la virulencia de la bacteria. Así que la bacteria podía hacerse más resistente o resistente al fago, pero que eso era a cambio de perder virulencia, de hacerse menos virulenta. Y esto tenía sentido que muchas veces se ha visto que los fagos lo que hacen obviamente, ¿cierto?, es reconocer receptores en la superficie de la bacteria y a partir de esos receptores son capaces de infectar a la bacteria. Y la resistencia normalmente está asociada a cambios en estos receptores. Pueden ser mutaciones, ¿cierto?, o que se ocultan, se enmascaran estos receptores. El punto es que cuando ocurren estos cambios en los receptores que reconoce el fago, la función natural del receptor también puede verse alterada. Y muchas veces estos receptores que utilizan los fagos están asociados también a la virulencia de la bacteria. Entonces, si este receptor, que tiene un rol natural en la virulencia de la bacteria, se altera, ¿ya? Impidiendo que el fago la infecte, esta función asociada a la virulencia también podría verse alterada. En su momento hicimos una revisión de qué tan descrito estaba este fenómeno y efectivamente encontramos varios casos de bacterias de distintas especies donde se describía la adquisición de resistencia contra fagos. Se veía que estas bacterias tenían alteraciones en elementos que estaban asociados a la virulencia de la bacteria y que en muchos casos también tenían una reducción en la virulencia de las bacterias. Entonces nosotros quisimos estudiar y evaluar qué es lo que ocurría con estas bacterias resistentes al fago CHOED. Y para eso aislamos distintas cepas mutantes resistentes al fago y empezamos a caracterizarlas. Y una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que cuando hacíamos una curva de crecimiento de todas estas bacterias resistentes, acá en negro ustedes ven un poco la cepa wild type y el resto son son solo mutantes resistentes al fago CHOED. Y ven que efectivamente hay algunas que tienen una disminución en su crecimiento, lo que podría hablar de una alteración en el fitness, ¿cierto? Hay otras que no presentan diferencia en crecimiento con respecto a la wild type, lo que también era bien interesante, pero tal vez lo más llamativo es que había una diversidad de fenotipos. No es que todas las resistentes fueran o tuvieran un fenotipo idéntico entre sí, ¿cierto? Sino que había una diversidad en cuanto por lo menos al crecimiento de la bacteria. Entonces empezamos a hacer distintos análisis con estas mutantes resistentes
Hicimos análisis, por ejemplo, del perfil bioquímico, la capacidad de utilizar distintos sustratos, ¿cierto?, como nutrientes o de sobrevivir en distintos agentes que pueden ser nocivos. Y aquí lo más llamativo, aquí ustedes ven, esto lo hicimos con el sistema Biolog, ¿cierto? Aquí ustedes ven la cepa wild type y estas son patrones de las distintas mutantes resistentes. Aquí solamente se muestran tallos donde mostraban diferencias con respecto a la wild type. Lo interesante es que aquí también vimos distintos perfiles. O sea, no es que hubiese un patrón único para todas las mutantes resistentes, que en general mostraban diferencias en por lo menos el 18% de las pruebas, pero como les digo, lo más llamativo es que no había un patrón único que, por ejemplo, uno pudiese relacionar con la resistencia. Hicimos más análisis al respecto, evaluando distintas cosas, por ejemplo, el perfil del LPS, ¿cierto? Que uno también piensa que muchas veces los LPS de las bacterias funcionan como receptores para los fagos, dando que tal vez por ahí podía ir la alteración y la resistencia. Y aquí también vimos cosas que nos llamaron la atención. Este es el perfil del LPS de la cepa wild type y estas son las distintas cepas mutantes. Vimos que algunas no tenían alteración en el LPS. Entonces esto ya de plano descartaba que, por ejemplo, el LPS pudiese ser el receptor de este fago. En cambio, algunas de las cepas resistentes sí mostraban alteraciones en el LPS. Ven las diferencias en los patrones del LPS. Entonces, continuábamos con esta idea de que había una diversidad de fenotipos y que todavía no podíamos encontrar un patrón único que pudiésemos asociar a la resistencia. Bueno, aquí están destacadas principalmente las diferencias que encontramos con respecto a la wild type, ¿no? También evaluamos la motilidad y en este caso una cepa particular era completamente inmóvil con respecto a la cepa wild type, el resto no tenía alteraciones en la motilidad. También evaluamos, por ejemplo, la producción de proteasa, y aquí, curiosamente, algunas cepas producían más proteasas que la cepa wild type. Con la formación de biopelículas, también algunas cepas producían más biopelículas que la cepa wild type, pero seguíamos sin encontrar un comportamiento único para todas las cepas resistentes. En definitiva, hicimos varios análisis fenotípicos. En algunos casos encontramos alteraciones entre la resistente y la wild type. En otros casos no encontramos alteraciones, por ejemplo, no vimos alteraciones en la producción de hemolisina, tampoco diferencia en los sideróforos o en el perfil de proteínas de membrana externa. Y en este punto, la pregunta era si estas alteraciones que nosotros vimos en algunos casos, factores que podían estar asociados a la virulencia, efectivamente se traducían en una alteración en la virulencia de estas mutantes resistentes. Pensando en que teníamos esta diversidad de fenotipos también, ¿no? Entonces, realizamos algunos ensayos de virulencia y esto lo hicimos en conjunto con la gente del Centro Helénico de Investigaciones Marinas y utilizamos larvas de peces en este caso, pensando en la política de las 3R, ¿no? De esto de reducir, refinar y reemplazar la experimentación con animales. Y en este caso las cosas que, viendo más o menos el mismo patrón, pero que también era bien curioso, que encontramos que, primero que se ve es que hay una diversidad de grados de virulencia entre las distintas cepas mutantes resistentes. Aquí lo que estamos viendo es la mortalidad acumulada en las larvas. Vemos que la wild type tiene casi un 80% de mortalidad. En cambio, las distintas mutantes resistentes tienen una diversidad de grados de virulencia. Aquí llama inmediatamente la atención de que algunas son totalmente avirulentas, como esta R8, era indistinguible con respecto al control. Tenemos otras que no se distinguen con respecto a la wild type, entonces mantenían virulencia en comparación a la wild type, y esto ya era algo distinto a lo que se había reportado normalmente. Normalmente se reporta que en general las cepas resistentes a los fagos tienen alteraciones fitness y también en virulencia, y aquí ya vimos que eso no necesariamente era el caso para todas las mutantes resistentes que se analizaban. Si bien es cierto que la mayoría sí tenía alguna reducción en la virulencia, esto no era el caso para todas las mutantes resistentes. Y en este punto nos hicimos varias preguntas que nos llamaron la atención. Primero teníamos esta idea de que había una diversidad de fenotipos, ¿cierto? Una diversidad de grados de virulencia. O sea, no todas las mutantes resistentes se comportaban del mismo modo. No existía un patrón único que nosotros pudiésemos asociar a la resistencia. Y si bien es cierto que la mayoría de las mutantes resistentes eran un poco menos virulentas que la wild type, pero nos hizo preguntar si esta diversidad de fenotipos que nosotros observamos era algo natural en Vibrio anguillarum
o era algo que estaba asociado a la resistencia al fago. Y efectivamente estábamos viendo distintos fenotipos, pero no sabíamos si esta variabilidad que podíamos ver entre distintos clones de Vibrio inclarum era algo que surge naturalmente o es algo que nosotros observamos debido a la interacción con el fago. Entonces, para evaluar esto, lo que hicimos fue aislar otras 9 colonias de Vibrio inclarum, pero que en este caso no habían estado expuestas al fago. Entonces nosotros le llamamos variantes naturales, posibles variantes que pueden surgir en forma natural a partir de esta bacteria, pero sin haber estado en contacto con el fago. Y entonces empezamos a comparar los resultados con respecto a lo que obtuvimos con la mutante resistente. Y hubo varias cosas interesantes. Primero, que no había diversidad, por ejemplo, en términos del crecimiento. Aquí son las variantes naturales que nosotros llamamos, crecen todas en forma bastante similar en comparación a las mutantes resistentes, ¿cierto? Hicimos varios análisis, comparamos, por ejemplo, la producción de biopelícula, proteasa, en general, todos estos análisis fenotípicos que habíamos realizado anteriormente, veíamos que se comportaban en forma bastante homogénea entre ellas en comparación a las mutantes resistentes. Entonces esta diferencia era bastante llamativa. Y cuando evaluamos la virulencia, vimos una situación muy parecida también. Aquí sí vemos algún grado de variación, pero en ningún caso se compara a lo que vemos con las mutantes resistentes. Entonces, de algún modo, esta variabilidad fenotípica que nosotros observamos en el caso de la mutante resistente, de algún modo estaría relacionada, no digo que gatillada, pero algo tiene que ver con la presencia o haber estado expuestas al bacteriófago que no se ve con las variantes naturales, ¿cierto? En este punto quisimos estudiar qué es lo que determinaba estos fenotipos, ¿cierto? ¿Qué es lo que determinaba, por ejemplo, que esta no perdiera la virulencia? Entonces seleccionamos algunas cepas con grados de virulencia distintos entre sí, secuenciamos sus genomas para ver en qué se diferenciaban a la cepa wild type. Y bueno, lo que encontramos es que obviamente estas cepas mutantes resistentes tenían distintas mutaciones en su genoma. La mayoría de ellas estaban en genes a los que sí se les podía asignar una función hipotética, en cambio algunas estaban en genes que todavía no tenían una función asignada. En cuanto al tipo de mutación, se distribuía en forma pareja entre si eran inserciones, deleciones o mutaciones puntuales, sustituciones. Y en cuanto a las deleciones, por ejemplo, estas variaban entre un nucleótido o hasta 9 kilobases. En un caso particular, vimos que algunas de las mutantes resistentes habían perdido trozos de 9 kilobases del genoma. Cuando empezamos a analizar un poquito en más detalle, algunas cosas interesantes, por ejemplo, cómo se distribuía la totalidad de las mutaciones que encontramos con respecto a la wild type, vimos que en particular la cepa R6, la mutante R6, es la que acumulaba mayor cantidad de mutaciones. Sin embargo, esto no se correlacionaba con el grado de virulencia, pensando en que tal vez mientras más mutaciones, mayor es la disminución en su virulencia. Bueno, los resultados nos decían que eso no era así. Entonces probablemente tenía más que ver con, era más importante dónde estaban las mutaciones que la cantidad de mutaciones que tenían. Cuando empezamos, no les voy a mostrar todas las mutaciones que encontramos, pero sí algunas cosas que nos parecían interesantes. Cuando vimos qué mutaciones estaban compartidas entre estas 3 mutantes que secuenciamos y cuáles eran específicas para cada una de ellas, nos llamó la atención en particular a una posible proteína de membrana externa. Era una mutación que compartía las 3 cepas, ¿cierto? Es una potencial proteína de membrana externa, como digo, y nos llamó la atención porque era, de todas las mutaciones compartidas que tenían, creo que eran 3 genes, en 2 eran en enzimas, ¿ya? Y en particular esta era la única asociada a una proteína de membrana externa. Y hasta la fecha, por lo menos, era el único elemento en común que habíamos encontrado en estas 3 mutantes secuenciadas. Entonces, una sospecha razonable podría ser que efectivamente esta proteína de membrana externa podría ser, por ejemplo, el receptor que utiliza el fago. Ahora, esto obviamente es solo una hipótesis porque no llegamos a determinarlo experimentalmente, pero por lo menos es una buena idea para seguir estudiándolo. Con respecto a las otras cosas que encontramos, nos llamaba la atención qué pasaba con esta mutante R8, que era totalmente virulenta,
y vimos que tenía una mutación en el factor sigma 54 o el RPON, particularmente un factor sigma que es necesario para la síntesis de flagelina. Y esto tiene sentido porque precisamente esta mutante era la que era totalmente inmóvil, ¿no? Y cuando analizábamos las células de esta bacteria, vemos que efectivamente no produce flagelo en comparación a la cepa wild type. Entonces tenía totalmente lógica. Eh, y esto en particular tiene sentido también desde el punto de vista de la virulencia, porque se ha visto que, en particular para Virus ingilarum, la motilidad es necesaria para el inicio de la infección, ¿cierto? Para colonizar, en este caso, los peces o las larvas, ¿no? Entonces también tenía sentido que esta fuese la menos virulenta de todas las mutantes resistentes. Algunas de las otras cosas que vimos, por ejemplo, con respecto a estos perfiles que veíamos en el LPS, en particular las dos mutantes que secuenciamos que tenían alteraciones en el LPS, efectivamente tenían alteraciones en genes que codifican para enzimas que son necesarias para la síntesis del lipopolisacárido, entonces también tenía lógica que tuviesen alteraciones en su perfil de LPS. Otro caso interesante, en algunos casos vimos mutaciones en transportadores tipo ABC, lo que de algún modo tal vez podría explicar también, por ejemplo, alteraciones en el fitness de esta bacteria, el hecho de que no fuese tan eficiente para crecer. Y en esta misma mutante, también fue interesante que encontramos que esta cepa, la cepa wild type, tiene un mismo profago insertado dos veces en dos cromosomas, cromosoma 1, 2, y esta mutante había perdido estas copias del cromosoma. También era bastante interesante porque en particular este profago se parecía mucho a un profago que ya está descrito y que efectivamente tiene la toxina SOT. Entonces tal vez eso también podría estar relacionado con alguna disminución en la virulencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? ¿Cuál es la explicación para lo que estamos viendo? El hecho de que tengamos una serie de mutantes que son resistentes al fago, y que tengan distintos fenotipos y distintos genotipos, y esto esté asociado obviamente a la resistencia al fago, pero y que esta variación fenotípica no se observa en la cepa wild type, digamos, ¿no? En las variantes wild type que pudiesen generarse. La idea que nosotros pensamos con esto es que tal vez la explicación más simple es que en un cultivo de Virus ingilarum se generan en forma espontánea, naturalmente se generan mutaciones, ¿cierto? Las bacterias siempre están sujetas a mutaciones espontáneas azarosas, ¿cierto? Entonces en un cultivo normalmente se van a ir generando estas variantes, ¿cierto? Estas distintas mutantes. El punto es que si estas mutaciones van generando alteraciones, por ejemplo, en el fitness de la bacteria, en un cultivo normal, sin la presencia del fago, estas variantes van a ser desplazadas, ¿cierto? Y las que no tengan alteraciones en el fitness van a persistir. Entonces tú normalmente no ves estas variantes naturales, o sea, estas mutantes que tengan alteraciones en el fitness, normalmente no las vas a detectar en un cultivo. En cambio, si esta misma situación ocurre, ¿cierto? Es decir, se van generando estas mutantes naturales, ¿cierto? Y espontáneas, tú aplicas una presión selectiva, en este caso el fago normalmente lo que va a hacer va a eliminar a todas las bacterias que son sensibles y las que son resistentes van a poder persistir y proliferar. Aquí el fago estaría actuando como una presión selectiva, eliminando a todas estas bacterias que son sensibles y permitiendo que persistan todas estas variantes naturales que adicionalmente tienen esta resistencia al fago. Todavía no tenemos certeza, obviamente, de cuál fue la resistencia, pero es una explicación que a nosotros nos parece lógica y que nos parece interesante desde el punto de vista de que la presencia del fago permitiría una diversificación en esta población de Virus ingilarum, ¿cierto? Permitiría que surgieran estas variantes que tienen mutaciones probablemente espontáneas en sus genomas, ¿no? Eh, y esa es una idea con la que nosotros pensábamos que podía explicar este fenómeno que estábamos observando. Ahora para cambiar un poquito el switch y contarles otra de las experiencias que hemos tenido, otro de los proyectos en los que nos trabajamos, que tiene que ver con una aproximación distinta. Y esto tiene que ver de cuando trabajé en Grecia, en el Centro Helénico de Investigaciones Marinas, donde ya el sistema de acuicultura es un poco distinto. ¿Ya? Aquí la acuicultura mediterránea funciona un poco distinto a la acuicultura como funciona en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Dado el tipo de especies que se cultivan allá, hay etapas del desarrollo del cultivo de peces donde en algún momento
las larvas tienen que ser alimentadas con presas vivas, ¿ya? Y el problema es que en este desarrollo larvario se producen normalmente altos porcentajes de mortalidad, ¿cierto? Puede llegar incluso al 90% de mortalidad. Se estima que mucha de esa mortalidad puede estar asociada precisamente a las poblaciones de vibrio que ingresan cuando se alimenta a las larvas con estas presas vivas. Es extremadamente difícil de eliminar y aquí tampoco es que tú puedas usar, por ejemplo, antibióticos, porque la sobrevida de las larvas también depende mucho de un balance y un equilibrio en la microbiota de su ambiente. Entonces, en este punto también tampoco hay vacunas desarrolladas, entonces también pensamos que tal vez podríamos pensar en usar fagos, pero con una aproximación un poco distinta a lo que mencionaba antes. En este trabajo lo que se hizo primero fue aislar distintas cepas de vibrio de distintos ambientes. Esta es una planta de investigación, pero que está diseñada tal como una planta de producción acuícola. Entonces se aislaron vibrios de distintas zonas, ¿cierto? De distintas partes de esta planta de producción, eh, y aislamos fagos capaces de infectar estas distintas bacterias de vibrio, ¿no? A partir de análisis preliminares seleccionamos algunos de ellos que eran capaces de infectar la mayor cantidad de cepas de vibrio aisladas. Aquí ustedes ven distintas curvas de infección donde en la mayoría de los casos se ve un retardo en el crecimiento de la cepa cuando son infectadas con estos fagos. Y entonces a partir de esto hicimos un ensayo también sumamente simple, que era básicamente tomar estas presas vivas con las que se alimentan las larvas, medir la población de vibrios antes y después de aplicar este conjunto de fagos. Entonces aquí tenemos el tiempo cero, donde vemos la carga de vibrio total, ¿cierto? En una condición control y una condición donde se van a agregar los fagos. Y después de 4 horas de agregado los fagos, vimos que la población de vibrio disminuye casi en un 90%, ¿ya? Lo que era bien interesante para la idea esta de reducir la población de vibrio al momento de alimentar las larvas y que desde el punto de vista de la logística de cómo se cultivan estas larvas tenía mucho sentido porque estas presas vivas tienen que ir produciéndolas constantemente y todos los días se tienen que ir alimentando la larva. Entonces era muy factible llegar y antes de alimentar agregar en los fagos, cosa que disminuir la población de vibrio y después alimentar las larvas. Ahora tal vez una pregunta que surge acá es, ¿y por qué no agregar directamente los fagos al sistema de recirculación? Crecen las larvas, ¿no? Y eso, bueno, es porque tiene ciertos desafíos asociados y también nos plantea otra pregunta o otro desafío asociado de cómo somos capaces de producir más fagos, porque la producción de fagos, si bien puede ser bien eficiente en términos de experimentales de laboratorio, distinto es cuando uno lo quiere llevar a niveles industriales, ¿no? Tiene tanques muy grandes, o en el caso que nosotros estamos trabajando en agricultura también, cuando tiene que usar fago en hectáreas y hectáreas de cultivo. Entonces, un tema que es complejo es la producción eficiente de fago. Entonces, hemos hecho algunos trabajos para ver cómo enfrentar estos desafíos. Desde el punto de vista de la administración de los fagos en un sistema de recirculación, el problema es que si uno agrega los fagos directamente al sistema de recirculación, estos sistemas, el agua va, como dije, recirculando entre los distintos tanques y además pasa por distintos tipos de filtros. Pasa por filtros biológicos, pasa por filtros de UV, existe un recambio de agua también, y eso hace que la concentración de los fagos disminuya drásticamente en el tiempo. Nosotros pensando en cómo podíamos enfrentar este problema, pensamos en la encapsulación de fago en esferas de alginato. Es algo que sí se había descrito anteriormente, pero se describió con el objetivo de proteger los fagos frente a condiciones ambientales, normalmente para proteger los fagos contra pH ácido y ese tipo de cosas. Nosotros pensamos que tal vez esta misma estrategia podía servir para diseñar un sistema de dosificación de fagos en el tiempo, dando que si uno encapsula los fagos se van liberando en forma paulatina en el tiempo. Entonces, hicimos esta idea de encapsular los fagos en esferas de alginato, pero también teníamos el problema que si agregábamos estas esferas, que son bien pequeñitas, de unos pocos milímetros, lo agregamos a los acuarios, también probablemente iban a desaparecer con el flujo, incluso podían bloquear las cañerías, podía ser más complejo. Entonces pensamos en una cosa que no tiene ninguna ciencia, pero que era una solución súper simple, que fue crear una especie de bolsas de té, ¿ya? Aquí se toma té con bolsitas de té, que son unas bolsitas de infusión, ¿no? Entonces pensamos que si poníamos las esferas de alginato en estas bolsitas,
los fagos iban a poder difundir, salir de la bolsita y las esferas iban a quedar atrapadas, ¿cierto? Entonces no iban a poder, no iban a ser arrastradas por la corriente y tampoco se iba a bloquear. Una solución súper simple, como les dije, y dio buenos resultados. Cuando quisimos evaluar la presencia de los fagos en estos sistemas, ahora esto es una prueba de concepto, ¿cierto? Usamos distintos modelos bacterianos porque la idea era ver si el objetivo es ver si la idea funcionaba, ¿no? Entonces, vimos que los fagos, cuando se agregan directamente, eh, duran 150 horas dentro del agua, pero en cambio cuando esto lo extendemos, o sea, cuando lo aplicamos en nuestro sistema, fuimos capaces de extender hasta en 100 horas la presencia de los fagos en el agua. Entonces, en el fondo la idea, este concepto, pensamos que efectivamente podría tener potencial para ser aplicado en la acuicultura más adelante. Y el otro tema es el desafío de cómo producir fagos, ¿cierto? Y como les digo, este es un estudio que estamos haciendo con otro modelo, con otras bacterias, no asociado a la acuicultura, pero lo quiero mencionar porque creo que conceptualmente es aplicable a cualquier modelo, ¿cierto? A cualquier tipo de bacteria y para producir distintos tipos de fagos. Y en este caso lo que pensamos era cómo diseñar un método de producción de fagos que fuese eficiente. Lo primero que pensamos en métodos de cultivo alternativos, medios de cultivo alternativos. ¿Y por qué? Porque en laboratorio uno utiliza normalmente estos medios de cultivo, LB, qué sé yo, TSB, y desde el punto de vista experimental pues, puede estar bien, pero cuando uno lo lleva a cantidades industriales, económicamente no es muy viable, ¿no? Para hacer experiencias de laboratorio está bien, pero una industria que quiere producir fagos y quiere producir un que sea rentable económicamente, no puede empezar a utilizar LB, TSB porque saldría muy caro. Entonces pensamos en medios de cultivo alternativos, con fuentes de carbono alternativas, obviamente enfocándonos en lo que podían ser desechos industriales. A partir de esto, evaluamos las condiciones genéticas de crecimiento tanto de la bacteria como los fagos, la constante específica de crecimiento de la bacteria y los parámetros cinéticos de crecimiento de los fagos a partir de la curva de One Step. Con estos datos se desarrolló un modelo, ¿cierto? Un modelo de cinética de producción de fagos y esto lo evaluamos computacionalmente, ¿cierto? Usando el software Berkeley Madonna. Eh, y a partir de ese modelo eh, diseñamos un método que fuese eficiente para producir los fagos y después lo validamos experimentalmente, ¿cierto? Si efectivamente logramos los parámetros de producción que nosotros habíamos estimado a través de nuestro modelo. Primero, efectivamente encontramos medios de cultivo alternativos donde la bacteria incluso crecía mejor. Aquí les muestro algunos ejemplos, ¿cierto? Con algunos de los fagos con los que hemos trabajado. En las curvas de One Step vimos que en algunos casos aumentaban los parámetros genéticos de reproducción de los fagos, aumentando, por ejemplo, las tasas de eclosión. En otros casos no había mayor variación. El punto es que con esto obtuvimos estos datos de la cinética, tanto de la bacteria como la de los fagos. Y a partir de eso se diseñó un modelo, ¿cierto?, de producción que consistía en tener en un lado un tanque donde se produce la bacteria solamente, un contenedor donde ocurre la infección, ¿cierto? Aquí la bacteria que va produciéndose ingresa al contenedor donde están los fagos también y aquí ocurre la infección y la producción de fagos. Después un tanque donde vamos colectando los fagos producidos. Y se diseñaron ecuaciones que describían las poblaciones tanto de bacterias como fagos en cada uno de los casos, ¿cierto? Considerando las constantes de crecimiento, la formación de bacterias resistentes, los flujos que van desde un tanque a otro, flujos de entrada y flujos de salida. Y a partir de esta simulación, ¿cierto? Que obviamente la idea era validarlo después experimentalmente en el laboratorio, llegamos a lo siguiente, donde en las líneas segmentadas muestran nuestros modelos de producción. Esto es lo que nosotros simulamos computacionalmente para 4 fagos distintos. Y los puntos describen efectivamente la cantidad de fagos que se produjo en cada uno de los casos, donde vimos que se acercaba bastante bien a lo que nosotros habíamos modelado inicialmente. Obviamente me hubiese gustado tener más puntos aquí para ver si se acercaba en forma mejor o incluso esto se puede optimizar un poco más. El punto es que esto también fue hecho en condiciones de pandemia donde las condiciones de trabajo eran bastante restrictivas, pero por lo menos como punto inicial era bastante interesante para nosotros.
Y ahora ya para ir terminando, les voy a contar un poco un proyecto en el que estamos trabajando, en verdad estamos iniciando el trabajo dentro de lo que la pandemia nos ha permitido, y es más que nada la idea de lo que queremos investigar. Y esto tiene que ver con que, si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros vimos anteriormente son normalmente interacciones entre un fago y una bacteria, ¿no? Y eso es lo que normalmente está publicado, eso es lo que se reporta, y así se describe normalmente la interacción entre fago y bacteria, lo que ocurre experimentalmente en el laboratorio. Pero en el ambiente, lo que ocurre en el ambiente, o lo que puede ser en un sistema de acuicultura o incluso en el mar, es mucho más complejo que eso, ¿no? Porque no es que solamente tengamos un fago y una bacteria en el ambiente. En el ambiente vamos a tener distintos fagos, puede darse la situación de que un mismo fago infecte dos bacterias, y al final tenemos situaciones súper complejas, donde tenemos una comunidad de bacterias y una comunidad de fagos, y donde distintos fagos son capaces de infectar distintas bacterias, ¿no? Entonces, esto es una complejidad bastante mayor de lo que uno hace normalmente experimentalmente en laboratorio. Y eso nos lleva a la pregunta de quién infecta a quién, ¿cierto? ¿Qué fagos son los que infectan qué bacteria? Es lo que uno trataría de responder viendo qué es lo que ocurre en el ambiente. Y, y esta pregunta inicial nos llevó a un proyecto, como les digo, que en el que estamos trabajando ahora, que tiene que ver, por un lado, con describir estas redes de infección que pueden ocurrir entre los fagos y las bacterias del género Vibrio, y ver cómo estas redes de infección, estas interacciones de infección, pueden verse alteradas en un futuro escenario de calentamiento global. Y eso lo pensamos, o lo queremos estudiar porque, por un lado, ya sabemos que vibrios, ¿cierto? Las poblaciones de vibrios se pueden ver afectadas por las condiciones ambientales, temperatura, salinidad, pH, que son factores que efectivamente van a verse influenciados por el calentamiento global, ¿cierto? También sabemos que los virus marinos en particular también se pueden ver afectados por el cambio en estas condiciones, y que incluso la infectividad de los fagos puede verse alterada. O sea, si uno cambia la salinidad o la temperatura, la infectividad misma de los fagos va a cambiar. La idea es ver cómo estos cambios, estos escenarios futuros podrían generar alteraciones en este tipo de interacciones. Y a partir de esto la idea es responder las siguientes preguntas. O sea, primero, describir de algún modo cómo son estas redes de infección entre fago y vibrio, eh, ver cómo estas interacciones pueden verse alteradas debido al calentamiento global, y también identificar tal vez grupos que podrían verse beneficiados por este cambio en las condiciones, tal vez algunas especies particulares que podrían verse beneficiadas, o alguna especie incluso que podría desaparecer producto de este cambio en las interacciones. Y para abordar estas preguntas desde el punto de vista técnico es súper simple, porque esto se aborda esencialmente con los ensayos de rango hospedero, ¿no? Y esto uno lo puede hacer a partir del spot test, ¿cierto? O con la eficiencia de plaqueo, o incluso a partir de inferirlo, a partir de análisis bioinformático, los genomas de los fagos y las bacterias, pero es básicamente determinar qué fagos son capaces de infectar qué bacterias, ¿no? Y esto, una vez que tiene esos datos, uno puede describir cómo es esa red de infección, ¿cierto? Esto está tomado en una revisión, ¿cierto? Donde se ve primero los datos que uno puede obtener, distintos fagos infectando distintas bacterias, pero uno puede hacer un análisis, ¿cierto? Y dependiendo del análisis que uno hace, uno puede obtener, o dependiendo de los datos que uno tiene, a partir del análisis uno puede tener que estas redes de infección pueden tener distintos tipos de arquitectura. Pueden tener una arquitectura de tipo anidado, que es lo que se ve acá, o arquitecturas modulares, ¿ya? Eh, Dependiendo de cómo son estas interacciones de infección, estas redes de infección. Este tipo de análisis, uno de los primeros grupos que lo hizo fue el grupo de Joshua Waits, que analizó distintos rangos de hospederos que estaban publicados en la literatura, asociados a, obviamente, fago de bacterias, y vio qué tipo de arquitectura tenían esta red de infección, y determinó que en la mayoría de los casos se presentaba una arquitectura de tipo anidada. ¿Qué quiere decir una arquitectura de tipo anidada? Que tú en esta red de interacción vas a tener, por un lado, la presencia de fagos especialistas, es decir, fagos que sean capaces de infectar, por ejemplo, una única cepa, o lo que podríamos nosotros llamar como fagos de un rango de hospedero muy estrecho. Por otro lado, va a tener fagos generalistas, ¿ya? Es decir, fagos que son capaces de infectar todas las especies distintas, y en este caso podríamos hablar de fagos de un rango de hospedero amplio, ¿no? Y obviamente también va a tener bacterias que son muy resistentes a la infección, que solamente son infectadas, por ejemplo, por un fago generalista,
bacterias que son muy susceptibles a la infección y pueden ser infectadas básicamente por cualquier fago. Y eso es lo que te describe una red anidada, y a partir de este análisis tú puedes, por ejemplo, identificar actores claves dentro de esta red. Por ejemplo, una bacteria que sea muy importante porque sustenta la presencia de distintos fagos, o un fago que sea muy, muy importante porque sea el único fago capaz de infectar una bacteria determinada. ¿Ya? Entonces, este tipo de análisis es el que nos permite identificar de actores claves. Hemos hecho un análisis preliminar con algunas de las bacterias que tenemos en el laboratorio y algunos de los fagos, y hasta el momento hemos tenido una arquitectura que tiene una modularidad leve, y esto probablemente está influenciado por las relaciones filogenéticas entre las distintas bacterias, que mientras más distantes filogenéticas son, más probabilidad hay de que haya una estructura modular. Y eso tiene que ver con que mientras más distantes filogenéticamente las bacterias, es más difícil de que exista un fago capaz de infectarlas a todas, ¿no? Entonces, no sabemos realmente cómo van a ser estas redes en el caso de los vibrios y los fagos, y obviamente queremos analizarlo. Actualmente estamos haciendo aislamiento, ¿cierto? En la medida de que la pandemia nos ha permitido, hemos aislado bacterias y fagos desde la zona central de Chile, la zona del sur de Chile, y tenemos que aislar del norte también. Vamos a hacer una clasificación de los distintos aislados de vibrio, vamos a secuenciar algunos grupos representativos, hacer algo parecido con los fagos, y eventualmente comenzar con los rangos de hospedero, que son en el fondo ir determinando quién infecta a quién. Solamente para contarles la aproximación experimental de todo el proyecto, eh, estamos con el aislamiento, ¿cierto? Estamos haciendo la clasificación e identificación genética de los aislados de fago y bacteria. A partir de esto tenemos que hacer los estudios de infección, ¿cierto? Los rangos de hospedero. Y aquí la idea es hacerlo simulando, como esto es algo que podemos hacer experimentalmente, simulando escenarios futuros asociados al calentamiento global. O sea, con las temperaturas que se estiman para el mar, con los cambios de salinidad que se estiman en el futuro y con los cambios en pH que se estiman en el futuro. A partir de estos datos vamos a poder establecer distintas redes de infección. Una vez tenida la red de infección, podemos simular lo que en ecología llaman escenarios de extinción. ¿Qué pasa con esta red si yo elimino uno de los elementos? ¿Qué pasa con la red completa? ¿Se desestabiliza? ¿Qué más desaparece? Así podemos determinar quién depende de quién. Y una vez identificados los actores relevantes dentro de esta red, hablando de fagos y de bacterias, uno puede hacer ensayos de microcosmos y ver si efectivamente lo que uno simula ocurre experimentalmente. Entonces esa es más o menos la idea de lo que queremos abordar. Como les digo, estamos recién partiendo con esto, va a depender mucho de qué tanto podamos avanzar en estas condiciones de pandemia, y vamos a ir viendo cómo nos dan los resultados, pues. Ya para terminar, mensajes de la presentación. Primero, obviamente que efectivamente los fagos pueden ser una alternativa interesante para eliminar bacterias patógenas, y que esto puede ser efectivo también en los sistemas de agricultura. Va a depender de qué sistema, ¿cierto? Y dependiendo de eso, uno puede enfrentarse a distintos desafíos. También consideramos que es súper importante que cuando uno proponga usar un fago como un antimicrobiano, también tiene que conocer muy bien esta relación entre este fago particular y la bacteria. Lo que puede estar descrito en la literatura no necesariamente se va a aplicar al caso particular con el que uno está trabajando, ¿no? Y lo otro es que lo que estamos abordando ahora, ¿no? De cómo tratar de entender esta complejidad, más allá de lo que pasa en el laboratorio, sino tratar de entender lo que pasa en el ambiente. Y bueno, para terminar, ¿cierto? Agradecimientos, el financiamiento, los proyectos de nuestro laboratorio, el grupo, ¿cierto? Yo estoy trabajando en el laboratorio de microbiología y en el grupo de bacteriófagos e interacciones microbianas. Y bueno, esta es la gente que realiza todo el trabajo en definitiva, ¿cierto? Uno está en la oficina buscando financiamiento, pero los que realizan todo el trabajo experimental son los estudiantes, ¿cierto? Los investigadores, los asistentes de investigación, y bueno, también la colaboración que tenemos con distintas entidades de Chile, y también algunos colaboradores internacionales. Y esa es la presentación entonces. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Roberto. Muy, muy interesante, la verdad. Eh, bueno, pues en este momento abrimos el chat
o quien quiera hacer preguntas levantando la mano. ¿Les parece Eh, si dejo de compartir para ver las caras? claro, eh, claro que sí. Doctora Danitzia, tiene abierto el micro. Adelante, por favor. Ah, sí, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Muy Sí. interesante, Roberto. Muchas gracias por tu presentación. Y sobre todo, sobre toda esta información que hay sobre la terapia con fagos para tratar, pues, lógicamente, de paliar algunas enfermedades por bacterias patógenas en los cultivos. Me llamó mucho la atención una diapositiva que pusiste sobre los estudios que hicieron en Salmo Salar, en el Atlantic Salmon. Principalmente, bueno, no nos mencionaste en qué etapa. La característica de este pez es que presenta obviamente etapas marinas y etapas dulceacuícolas. Entonces, no sé si nos pudieras un poquito aclarar la terapia y sobre todo lo que has estado hablando, o sea, las bacterias están muy sujetas a los cambios ambientales a las que están en un momento dado y lógicamente pues no es lo mismo cultivar una especie dulceacuícola o en las primeras fases en donde es la fisiología de la especie dulceacuícola, el reto que tú tienes con esas bacterias, que a lo mejor son marinas, y pues las diferencias que puedas encontrar con los bacteriófagos en esas condiciones. Esa es una. Y la otra, la carga viral. O sea, cuánta carga viral en un momento dado se podrían manejar en estos sistemas de cultivo y cómo detectarlo, ya digamos, aterrizándolo para las personas que están operando un laboratorio, ¿no? O sea, cómo sería un entrenamiento particular. Y bueno, sí se me hizo muy interesante la secuenciación que ya tienen sobre las bacterias que empiezan a ser resistentes. Y pues yo no sé si están contemplando algún tipo de estudios de metilación en esta secuenciación de las bacterias que tienen resistencias. Y pues muchas gracias, muy interesante tu ponencia. Gracias. Sí, mire, con respecto a los ensayos con estos peces, estos ensayos se hicieron cuando los peces ya estaban viviendo en condiciones salinas, ¿no? Cuando ya había ocurrido esta transición. Eh, Efectivamente, ese es un tema. Ahora, en el caso de estos peces, lo que hemos visto y lo que está escrito es que pueden estar susceptibles a distintos tipos de patógenos dependiendo de la etapa del cultivo, de etapa de desarrollo. Hay otros, en este tiempo cuando yo trabajaba con este grupo, también había ensayos, por ejemplo, con Flavobacterium, pero que es la bacteria que afectaba más a la etapa de crecimiento en agua dulce, ¿ya? Entonces, eso efectivamente es un tema que uno tiene que considerar, pero normalmente lo que ocurre es que estas bacterias atacan en determinados momentos, en determinadas etapas de desarrollo. Entonces, en este caso por lo menos no tuvimos esa complejidad, ¿no? Porque los peces ya estaban adaptados a un ambiente salino que es precisamente donde atacaba la bacteria. Ahora, en el caso de Viroinguilarum, también he sabido que se hacen ensayos con, por ejemplo, con pez cebra. Y se ha visto que incluso la bacteria es capaz de infectar en ambientes no tan salinos, en esos casos particulares. Si es que uno quisiese recrear una condición experimental, por ejemplo, para evaluar algunos fagos. En el caso particular de nosotros, teníamos estos dos proyectos, por un lado, fagos contra Flavobacterium, que se evaluaban a los peces cuando todavía estaban en condiciones de agua dulce, y después cuando ya estaban más grandes, evaluamos los fagos contra Vibrio anguilarum. Entonces, por lo menos, no tuvimos ese conflicto. Ahora sí creo que las condiciones ambientales son determinantes y es lo que nosotros mismos vimos. Una cosa es lo que veíamos en el ensayo en los acuarios, en condiciones de laboratorio, y otra cosa el ensayo que se hizo en condiciones de acuicultura, ¿no? Hay otros elementos que es más complejo de controlar, como pueden ser otras bacterias ambientales. Ahora, con respecto a la carga de los fagos, la cantidad de los virus, nosotros hicimos un ensayo súper simple donde nosotros agregábamos los fagos directamente al agua y eso tenía que ver con que la misma bacteria era capaz de desarrollar la enfermedad cuando uno la agrega directamente al agua. Que no era el caso, por ejemplo, con Flavobacterium. Con Flavobacterium era más difícil que la bacteria
generara infección en los peces, y en esos casos se usaba inyecciones intraperitoneales. Y por lo tanto nosotros éramos capaces de detectar la presencia del fago en el agua. Desde ese punto de vista no teníamos problema. También hay algunos reportes de grupos colaboradores, no sé si se conocen, Matías Middelburg, que trabaja de Dinamarca. Ellos tienen varios reportes de formas de administrar los fagos, y han probado administrando fagos en alimentos a través de inyección, y ellos han sido capaces de detectar la presencia de los fagos en distintos tejidos de los peces también. Entonces, desde ese punto de vista, detectar los fagos, ya sea en el agua o en los mismos peces, técnicamente no es complejo. O sea, uno puede tomar muestras y después evaluarlo en laboratorio. Ahora, para hacerlo de rutina, no sé, yo creo que va a depender también ahí de cómo esté implementado, no sé, el laboratorio técnico o algo por el estilo. Y la otra pregunta era sobre la metilación en estas cepas resistentes, ¿no? Eh, sí, no lo hemos considerado. No, ese trabajo que mostré estaba asociado a una tesis de doctorado de una estudiante, y no consideramos ir un poco más allá. En todo caso, yo creo que ese punto no es descartable. De hecho, se ha descrito que hay un trabajo publicado por Daniel Castillo de hace poco, donde también es con Vibrio anguilarum, donde ellos describen los distintos mecanismos de resistencia que podrían tener Vibrio anguilarum frente a un fago. En este caso era un fago de amplio rango hospedero. Y ellos describen que efectivamente hay algunos mecanismos de resistencia que están asociados a cambios genotípicos, pero que también habrían algunos asociados a cambios, por ejemplo, fisiológicos, en la Sí, expresión ¿Mm? estaría muy interesante ya con todos los datos que ustedes manejan, la verdad. Sí. Sí, se puede hacer efectivamente, ver qué pasa si hay una correlación ahí en algunos casos. Bueno, y partiendo de la base que nosotros no secuenciamos todas las mutantes resistentes, también pensamos que eso podría ser otra alternativa, secuenciar otras de las mutantes resistentes. Muchas gracias, muy interesante el trabajo. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas. La primera, Eric, ¿en qué medida la aparición de cepas resistentes a los fagos puede deberse a la transferencia horizontal de plásmido a nivel de género? Miren, en verdad yo no conozco casos de, de- de resistencia adquirida por transferencia de plasmio. Tal vez uno podría pensar que si en el plasmio está codificado algún mecanismo de resistencia contra fago, uno podría tal vez estimar que eso podría ocurrir. En el caso particular de lo que nosotros estudiamos, no creemos que fuera la situación. No detectamos, por ejemplo, plasmio asociado ahí que pudiesen estar asociados a resistencia. Y en el fondo, cuando uno estudia el fenómeno y ve una situación, un fenómeno, tal vez piensa cuál es la aplicación más simple, ¿no? ¿Cierto? Normalmente la más probable. Y en este caso, como efectivamente vimos mutaciones, creemos que tal vez está asociado a un cambio genotípico. Pero, como dije, Vibrio en particular es un tipo de bacteria bastante complejo desde el punto de vista de la interacción con los fagos, porque se ha descrito que a veces los mecanismos de resistencia están asociados a cambios más que nada fisiológicos que, que genotípicos. Se ha visto que la misma aumento en la producción de proteasa puede otorgar cierto grado de resistencia. En otros casos está descrito que el aumento en la producción de biopelículas también podría estar asociado a mayor grado de resistencia. Entonces, creo que los virios en particular son bien complejos de estudiar. No descartaría que pudiese haber algunos casos de resistencia asociada a adquisición de plasmios, pero por lo menos no conozco ejemplos. De acuerdo. Julio Hernández. Buen día. Los mecanismos como Brex, AVI o CRISPR-Cas no, no se encuentran en Vibrio. ¿Qué tantos profagos hay en Vibrio Paramoliticus? ¿Para qué codifican las 9 kilobases, supongo, que encontraron en las mutantes resistentes? Y finalmente, si en el mar hay millones de fagos por mililitro, ¿qué mecanismos usa Vibrio Paramoliticus? Hartas preguntas. La, la, la verdad es que durante los últimos años se han descubierto un montón de nuevos mecanismos de resistencia a fagos, ¿cierto? De este sistema CRISPR-Cas, de
por ahí por el 2006 se empezó a asociar como resistencia a fagos, ¿cierto? Después se descubrieron los genes anti-CRISPR-Cas. En Vibrio, por lo menos con los que hemos trabajado nosotros, no hemos encontrado estos sistemas activos. No descarto que puedan estar en otras bacterias, ¿cierto? En otras bacterias del género. Probablemente hay algunos ejemplos ahí. Eh, en cuanto a profagos, normalmente los vibrios tienen asociados profagos, estos que codifican para fagos filamentosos, ¿cierto? Es muy común encontrar de este tipo de profagos en vibrio. En particular, el que nosotros vimos, este 9 kilobase, se parecía mucho a uno de este tipo de fagos filamentosos, y la característica más llamativa era la presencia de este gen SOT. De hecho, ahora no lo mencioné, pero con unos colegas estamos tratando de hacer un análisis de correlación entre presencia, analizando todos los genomas de vibrio, ¿cierto? La presencia de profagos filamentosos, ¿cierto? Y la presencia de genes SOT, que también se ha visto que hay ciertas familias de genes SOT, entonces queremos ver si hay una correlación con ciertas especies de vibrio particular o con ciertos tipos de profagos particular. Entonces es bastante común encontrar ese tipo de profagos en vibrio. Y la última, de si hay millones de fagos en el mar, ¿qué mecanismo utiliza vibrio para hemolítico? Yo creo que es lo que mencionaba antes. Los vibrios en general son súper versátiles, súper diversos y tienen muchos mecanismos para interactuar con fagos. Una cosa que no mencioné, pero es lo que yo trabajé hace años atrás en mi tesis de doctorado, incluso hay fagos que son líticos, que pueden persistir con su cepa hospedero, y ahí supuestamente pueden haber distintos mecanismos. Puede ser que la bacteria adquiera resistencia, ¿cierto?, a una cierta frecuencia, pero el fago es capaz de persistir con la población bacteriana, porque a partir de esas bacterias resistentes también pueden surgir nuevamente bacterias susceptibles a una frecuencia baja también, pero que permite la coexistencia. Entonces, mecanismos que expliquen esta coexistencia entre fago y bacteria hay muchos. Y yo creo que tiene que ver con la complejidad de la ecología de estas interacciones. Claro, bastante. Es una parte que inclusive ahí recomiendo leer un poquito los trabajos de Andrew Miller. Él trabaja mucho con profagos de vibrio y está muy complejo esa parte, la verdad. Ah, es algo complejo. Doctora Concepción, por favor. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu trabajo. Me gustaría nada más como pregunta de alguien que no es del campo y le motivaste, cuestionarte sobre esta posibilidad que presentaste en primer término sobre la interacción de los fagos y las bacterias que inducía. Prácticamente pues estás encontrando que sí hay susceptibilidad, pero estás induciendo una resistencia con el tratamiento. Entonces, ¿cómo se vería eso si tú tratas a tus peces, ok, les das en la torre a las patógenas inmediatas, pero estás generando resistentes y esas van a tener una consecuencia? Entonces, tendrías que tener otra batería de fagos para darles a esas también. ¿O qué harías? Porque entonces, pues se produce un problema más complicado de resolver, según yo. ¿Cómo lo ves tú? Gracias. Sí, eh, yo creo que eso es, o sea, eso es así. De hecho, eso fue parte de lo que nos motivó a nosotros a hacer ese estudio, porque cuando nosotros vimos la resistente, y vimos que los peces seguían vivos, la primera hipótesis fue, bueno, probablemente estas resistentes son menos virulentas, ¿no? Y por eso que o sea, que los peces siguen vivos, a pesar de que la bacteria está ahí. Eh, Después, cuando hicimos los análisis, vimos que no todas eran menos virulentas, y lo que obviamente uno dice, bueno, esto ya contradice un poco lo que estaba descrito, ¿cierto? Y una llamada de preocupación un poco. El tema de las bacterias resistentes no es nuevo, o sea, eso se ha descrito hace mucho tiempo, y es uno de los desafíos que tiene el uso de fagos como antimicrobiano. Como mencioné, hay varias estrategias como para superar eso. Una tiene que ver, por ejemplo, con el uso de cócteles de fagos, ¿cierto? Entendiendo que mientras más fagos distintos uno utiliza, más complejo es para la bacteria el adquirir resistencia contra todos los fagos. Y lo otro que también se ha visto, incluso se ha visto en casos de tratamiento en salud humana,
es que así como las bacterias adquieren resistencia, los fagos también pueden rápidamente sobrepasar esos mecanismos de resistencia. Entonces, en el caso que uno viera, por ejemplo, de que tratamiento con fagos ya no es efectivo porque las bacterias son resistentes, uno rápidamente podría volver a aislar fagos que sí sean efectivos contra esas bacterias resistentes. Ahora, otra cosa que se ha visto en algunos casos cuando uno tiene una batería de fagos, normalmente la bacteria puede adquirir resistencia contra un fago, pero puede que en ese proceso se haga susceptible a un fago distinto. ¿Ya? Entonces, si uno tiene una batería de fagos distintos, también puede ir evaluando eso. Y yo lo mencionaba de que se ha visto incluso en casos de salud humana, porque hay un caso bien famoso que de un tratamiento de una persona que está con una infección con una bacteria Acinetobacter baumannii, donde en el tratamiento experimental utilizaron fagos para combatir esta bacteria y en el proceso del tratamiento la bacteria adquirió resistencia. Y lo súper interesante de ese ensayo y de esa experiencia es que los investigadores en solo 10 días fueron capaces de volver a aislar fagos que eran capaces de infectar, en este caso, a la bacteria resistente. Entonces, es un problema que puede surgir, pero hay varias alternativas para enfrentarlo y claramente no es tan, esta resistencia no es tan problemática como sí puede ser, por ejemplo, con respecto a los antibióticos. De volver a desarrollar un antibiótico capaz de infectar una bacteria resistente puede ser mucho más complejo que lo que uno podría hacer con fago. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, doctora. De hecho, la mayoría por eso estamos con la parte de los consorcios, la verdad. Nosotros estamos impulsando mucho la parte de lo que son los cócteles de bacteriófagos. Ya dejamos lo que antes se conocía como el monófago, ya estamos con los cócteles, abandonamos el monófago por lo mismo que vimos, bueno, un monófago logra tener cierto control, cierto efecto, pero durante cierto tiempo también, ¿no? De ahí que hay que entender un poquito bien el step growth, y la eficiencia de plaqueo y demás rangos de hospederos. Y por eso es que nosotros dijimos, la única solución que ahorita se nos está ocurriendo es precisamente el cóctel. Y con el cóctel ya ahí vas haciendo de acuerdo a los MOI, a lo que son el One Step Grow, la EOP y todo lo que se pueda para poder hacer o aplicar una fagoterapia en este caso. Pero bueno, todavía le falta un rato a esta parte, ¿no? Sí, no, y ese punto cuando uno empieza a pensar en los cócteles es otro mundo, porque ahí ya empieza a pensar en cuáles son las interacciones entre los mismos fagos. No necesariamente hay una interacción sinérgica, sino que muchas veces hay interferencia entre los distintos fagos. Entonces es otro mundo y súper interesante también. No, y existe la superinfección, y ahí ya dejó de funcionar la fagoterapia. No, ya, pero ya es otra cosa. Que hay que Esa es cuidar. otra charla. Otra charla, la superinfección, ¿no? Pues bueno, Roberto, pues no me queda más que agradecerte por el tiempo, por la plática. eh, pues feliz Face World. Recordemos que estamos en la semana del fago. ¿Verdad? Sí. Pues hay que darle a la promoción de los fagos para los que trabajamos en esto. Y pues muchísimas gracias por la charla, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de mostrar lo que estamos haciendo acá en el sur del mundo, ¿no? Ya sé. Y muy interesante. Pues bueno, pues despido a todo el auditorio. Nos quedamos un momento, Roberto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan un muy buen fin de semana, inicio de semana, pero ya me quiero ir. Y cuídense mucho. Hasta luego.